Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Por favor. Sí, ingeniero. Sí, señor. Ok. Bien, señores. Un feliz y venturoso 2022 para todos. Vamos a dar inicio a este curso que en alguna oportunidad anterior ya fue desarrollado, pero como de forma independiente. Ahora hace parte de el módulo 4 que cierra el curso de infraestructura vial integral que iniciamos el año pasado. Bueno, se trata, pues, de, como el título lo dice, reciclado, ¿no? La faena del reciclado, que es una alternativa para rehabilitar pavimentos flexibles y semirrígidos. Empecemos primero definiendo eso, ¿no? Reciclado de pavimentos flexibles y semirrígidos. Porque los pavimentos flexibles, como hemos en algunas oportunidades ya disertado sobre el tema, pueden ser también constituidos por capas, alguna de las capas de la estructura del pavimento estabilizada con algún producto que puede ser ¿no? un, un, un ligante, ¿no? Puede ser un aglomerante, cemento, cal, eh, asfalto en forma de emulsión, asfalto, incluso cemento asfáltico, también. En fin, productos químicos, que eso lo vamos a detallar en su momento. Lo cierto es que reciclar significa, en materia de ingeniería vial, ¿no? Una alternativa, es una alternativa, ¿no? Que por supuesto ha revolucionado el mundo de la ingeniería vial porque, como el nombre lo dice, pues reaprovecha los materiales, ¿no? Reaprovecha el pavimento, lo considera como una fuente de materiales, ¿no? Que son escasos, por supuesto, en todas las latitudes del mundo, no solamente en el Perú. De manera que esta alternativa, pues, es la mejor para rehabilitar un pavimento, ya no estar pensando en cortar, retirar, ¿no? Transportar hacia lugares, ¿no? Depósitos de materiales, hacia lugares que significa costo de transporte, que significa contaminar el medio ambiente, en fin. Estos factores pues son determinantes para que finalmente el reciclado sea una de las alternativas de rehabilitación de pavimentos, ¿no? Flexibles y semirrígidos, técnica, económica y ecológicamente viable, ¿no? La mejor, ¿verdad? Aquí en la primera diapositiva mostramos pues algunas fotografías que tienen que ver con el reciclado de un pavimento, que puede ser, en realidad reciclar el pavimento es reutilizarlo, pero ¿cómo lo reutilizamos, no? Para eso hay que estabilizarlo. En realidad, ¿no? El otro sinónimo de reciclado se asocia a la estabilización de un material, sea de un suelo, de un agregado, de un material existente, ¿no? Sea un concreto asfáltico existente, sea un tratamiento superficial, sea un micropavimento, encima de una base granular, de una base estabilizada con cemento, con emulsión, en fin, ¿no? Todo eso ya en la terminología del reciclado, pues adoptan, ¿no? Adoptan ciertos diminutivos, ¿no? Como es el caso del RAP, ¿verdad? ¿No? RAP, ¿qué cosa es el RAP? Es el Reclaiming Asphalt Pavement, que no es otra cosa más que el pavimento reciclado, ¿no? El pavimento reciclado puede estar constituido solamente por la carpeta asfáltica, como puede ser parte de la base, toda la base, en fin, ¿no? O, ¿por qué no? En algunos casos, cuando tenemos pavimentos que han sido recapeados pues secuencialmente, ¿no? Durante un determinado tiempo, ¿no? Y llegan a 15 a 20 centímetros de carpeta asfáltica, se podría reciclar solamente 10, ¿no? Y encima de esos 10 centímetros reciclados podrían constituir una base nueva, ¿no es cierto? Y encima colocar
un recapeo con un concreto asfáltico, con un tratamiento superficial. Va a depender eso, obviamente, del nivel de solicitaciones que tenga el pavimento. Bueno, aquí tenemos entonces alternativas que pueden ser con asfalto, en forma de emulsión, que es lo más usual, lo más práctico, lo más ecológico, con cemento, ¿no? Se puede reciclar con cal, se puede reciclar también con algunos productos químicos, ¿no? Lo cierto es que se utiliza todo un tren de maquinarias, ¿no? De tecnología que pasa pues por fresar, ¿no? Fresar el material, ¿no? Estabilizarlo, inyectando ligantes, por supuesto, ¿no? Inyectando, en el caso de ser un ligante asfáltico, por ejemplo, como emulsión, ¿no? Primero hay que humectar ¿no? Hay que ponerlo a punto, digamos, el wrap, ¿no? El wrap que estamos fresando, ¿no? Luego inyectarle emulsión, porque todo aquello que va a recibir emulsión hay que humectarlo debido a que debe existir una afinidad, ¿no? ¿De acuerdo? Con la humedad. Y bueno, y luego que sale ese material, hay que perfilarlo, ¿no? Inclusive se utiliza la motoniveladora para, ¿no? Una vez extendido ya el material reciclado, perfilarlo, ¿no? Nivelarlo, compactarlo, ¿no? Y entregarlo al servicio. Pero todo eso que es tan simple, que en tres pasos, ¿no? Como aquí aparece en esta primera diapositiva, tiene todo un proceso, toda una técnica, ¿no? ¿Qué interrogante resolveremos en esta presentación o intentaremos resolver, por lo menos en la medida de nuestra experiencia? Pues debemos decirles que a estas alturas tenemos trabajos realizados ya hasta el último mes del año pasado, ¿no? De reciclado. Claro, en el Perú, así como en ninguna parte del mundo, en pandemia, pues en fase de pandemia no se ejecutan, no se han ejecutado multiplicidad de obras, ¿no? Por razones obvias. Pero sí, lo poco que se ha hecho, aquí en Perú se están ejecutando obras por contratos por niveles de servicio, ¿no? Que, como el nombre lo dice, pues hay que garantizar un nivel de servicio, ¿no? Un pavimento existente, ¿no? De poco más de 70 kilómetros, en donde hemos tenido la oportunidad de participar de alguna forma, ¿no? Eso lo vamos a comentar para aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Las experiencias que se han sacado de haber participado en este contrato, en esta obra, y pues ver qué podemos mejorar, ¿verdad? Hay algunos detalles que a juicio del que habla y a juicio de la experiencia deberían mejorarse, ¿no? Comenzando desde los TDR, ¿no? Los famosos términos de referencia, ¿no? ¿Qué se debe considerar, qué no se debe considerar? ¿Por qué es que reciclar, pues, no es como, no se le puede asignar al reciclado, ¿no? Cantidades así, determinadas, así, ¿no? 3%, 2%, 1%, 5%. No, porque los materiales a reciclarse, pues que sería ideal que siempre sean el mismo, ¿no? Los concretos asfálticos en un mismo lugar, en una misma obra incluso, ¿no? ¿No? El revestimiento asfáltico puede estar conformado por un concreto asfáltico, ¿no? En el tramo del 0 al kilómetro 10 y del kilómetro 10 al kilómetro 20, ¿no? Con otro tipo de concreto asfáltico. O podría ser un tratamiento superficial, o podría haber llevado ese mismo concreto asfáltico, haber llevado una faena de mantenimiento, ¿no? Con micropavimento, con chip seal, en fin. Entonces, todo esto constituye, ¿no? De principio, constituye un criterio que debemos tener como ingenieros cuando corresponda reciclar. Es tomar en cuenta que cada proyecto es un mundo aparte, cada proyecto tiene su propia peculiaridad para reciclar y por lo tanto, pues eso de ponle tanto por ciento de emulsión porque, o de cemento ¿no? O de asfalto, ponle tanto por ciento porque allá en la obra tal lo pusimos y nos dio resultado, ¿no? Eso puede ser en esa obra, pero si nosotros vamos a reciclar, reitero, ¿no? Las condiciones pues son realmente, ¿no? Propias de cada pavimento.
Primera interrogante que intentaremos resolver. ¿Qué significa reciclar un pavimento? ¿Qué significa reciclar un pavimento? En realidad es rehabilitarlo, ¿verdad? Es rehabilitarlo. Es aprovechar los materiales, ¿verdad? Más adelante vamos a ver diapositivas que redundan en esto, ¿no? Es aprovechar los materiales, ¿no? Reutilizarlos después de haber cumplido su periodo de vida del servicio, ¿no? Durante un tiempo, incluso hasta haber sobrepasado en algunos casos, ¿no? A través de adicionar materiales para corregir granulometría, por ejemplo, pues en algunos casos no, ¿verdad? Ligante, aglomerantes, ¿no es cierto? De manera que se mejoren las propiedades mecánicas para que en el momento que reciclemos el pavimento hacia el año 10, hacia el año 20, hacia el año 5, dependiendo nuestro contrato, ¿no? Nuestro contrato de vida útil, pues vamos a tener que entender que reciclar es rehabilitar el pavimento. La enorme diferencia que existe con la rehabilitación convencional es, por supuesto, que aquí no utilizaremos en lo posible materiales de préstamo, ¿no? ¿Por qué digo en lo posible? Porque seguramente cuando tengamos que corregir la granulometría necesitaremos agregados nuevos, ¿no? O adicionados para entrar dentro del uso granulométrico especificado, ¿no? Según la agencia de transporte donde estemos trabajando, la cual pertenezca, ¿no? La jurisdicción del proyecto. ¿Con qué forma se puede reciclar un pavimento? No, bueno, podemos reciclar bajo la forma superficial, semiprofunda, profunda, ¿no? Es decir, reciclar solamente el revestimiento, y no podemos generalizar que todos los revestimientos tienen los mismos espesores, ¿no? O reciclar el revestimiento y parte de la base, ¿no? 50%, 20%, en fin, ¿no? ¿Eso de qué depende? Eso depende de una modelación estructural, ¿no? Reciclar pavimentos significa recuperar propiedades mecánicas, y las propiedades mecánicas, para que se mejoren, necesitamos hacer una modelación estructural de lo encontrado versus lo que se necesita para los próximos 10, 15 o 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué formas? Bueno, con las formas de modelación estructural. Productos estabilizadores alternativos para reciclar pavimentos. ¿Cuántos productos existen? Bueno, una amplia gama. Nosotros nos vamos a dedicar en el Perú, como seguramente ustedes conocen, muy parecido a lo que está sucediendo, claro, vamos a reconocer también con poca intensidad, ¿no? Estos contratos por niveles de servicio de reciclado con emulsiones, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Pero en Brasil, por ejemplo, se hace mucho reciclado con cemento, con emulsión también, pero con cemento, ¿no? ¿De qué depende eso? ¿De qué depende el producto estabilizador alternativo que voy a utilizar para reciclar mi pavimento? Pues depende de una serie de factores que, por supuesto, comienzan con los técnicos, ¿no? Factores técnicos, económicos y, por supuesto, se adhiere el ecológico, ¿no? Pero, a ver, hablemos de los factores técnicos. Los factores técnicos pasan por la condición del pavimento. ¿Qué condición tiene mi pavimento? ¿No? Tiene apenas un tratamiento superficial, una base granular de 15 centímetros, de 20 centímetros, una subbase de 15, 20 centímetros también, ¿no? Y pretendo, pues, claro, y está con un nivel de tránsito, ¿no? De menor a 10 a la sexta. Y voy a pasar a 10 a la séptima, a 5 por 10 a la séptima, o de repente 10 a la octava, ¿no? No, estoy exagerando, estoy hablando por un ejemplo teórico. ¿Eso qué significa? Que voy a necesitar, ¿no? Utilizar un estabilizador en una determinada proporción, ¿no? Para rigidizar, de manera que mi módulo resiliente se aumente. ¿Con qué consigo más módulo resiliente? ¿Con qué estabilizador? ¿Con cemento o con asfalto, ¿no? Bajo la forma de emulsión, ¿no?
ahí sería la pregunta. Obviamente, cuando se trata de pavimentos cuyo módulo resiliente, no, quiero rigidizar más, pues, quiero aumentar el módulo resiliente, el cemento es, ofrece mayores ventajas que la emulsión, que el asfalto, aparentemente, ¿no? Que rigidiza más. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta no solo la parte superficial que vamos a reciclar, sino qué se encuentra debajo, ¿no? Debajo de la estructura del pavimento. Debe existir una compatibilidad entre el perfil estratigráfico del pavimento, del suelo de fundación del pavimento y la estructura propiamente. ¿De acuerdo? Si yo tengo un perfil estratigráfico, ¿no? Un estrato de mi suelo de fundación, ¿no? CL, ¿no? ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo tenga, pues, un GP, un GM, ¿no? O un SM incluso, ¿no? O sea, va a depender, ¿no? de cómo se va a acomodar. Si existe la obligación de que el pavimento se acomode a ciertos, ¿no? A ciertas flexibilidades en la parte superior, prefiero utilizar emulsión. Si tengo la posibilidad de reciclar un pavimento, ¿verdad? Con estratos gravosos, ¿no? En el suelo de fundación, pues ahí no tengo ningún problema con utilizar el cemento. O sea, existe este análisis que debemos hacer, ¿no? Que no es tan simple, pues, ¿no? No es leer el TDR y, afortunadamente, la contratación por niveles de servicio le da la potestad, creo yo, ¿no? Salvo que sea un formulismo, ¿no? La entidad, ¿no? Le entrega un esquema al contratista y el contratista puede formular sus alternativas, ¿no? Justificando, sustentando, por supuesto, ¿no? Técnicamente sus propuestas. Técnicas para diseño, que son otra de las interrogantes que vamos a resolver aquí. Para diseño, es decir, qué ensayos se deben hacer en laboratorio, ¿no? Para reciclar un pavimento, ¿no? Por supuesto que de inmediato se nos viene a la mente el módulo resiliente, ¿no? El módulo resiliente de un material reciclado, una MARE, así llamada, ya les adelanto cómo se les denomina, mezcla asfáltica reciclada con emulsión, MARE, una MARE, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una MARE, ¿no? Puede ser una mezcla asfáltica reciclada con cemento, MAR, MARC, ¿no es cierto? Con cemento también, ¿no? Bueno, estas mezclas recicladas, ¿no? Van a tener un módulo definitivamente mayor, pero eso hay que probarlo en laboratorio. Por lo tanto, hay que elaborar briquetas, ¿no? Hay que llevar muestras, elaborar briquetas, ¿no? Y esa cantidad, esa batería de ensayos en laboratorio no necesariamente tienen que ser tres o una muestrita nada más como representativa, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Me he tomado la paciencia de revisar las especificaciones, los manuales que rige el Ministerio de Transportes en nuestro país y veo que realmente todas las consideraciones que tiene el INVIAS, que tiene el DENIT, el DNR en Brasil, ¿no? Muy parecidas a las nuestras, ¿no? Otra cosa es que no se aplique, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, tenemos nosotros el manual, ¿no? De ensayos de materiales, ¿verdad? Eh, Vamos a mostrar más adelante, ¿no? Cómo se diferencia Perú solo de Brasil en cuanto al uso de gradación granulométrica del material, de la mezcla reciclada, ¿no? En qué uso debe entrar, ¿no? Es diferente, obviamente, la que se utiliza en Brasil que la que utilizamos aquí en Perú, ¿no? Y por supuesto en el INVIES y en otras latitudes. Pero lo importante es que se necesitan técnicas para diseñar un reciclado de pavimento. No es simplemente, o sea, hay que diseñar esto, ¿no? No es simplemente 3% de cemento, 2% de cemento, no es necesariamente 4% de cemento, no es necesariamente 3% de emulsión o 2% de residuo asfáltico, ¿no? En una emulsión, en fin.
Posterior a ello, vamos a mostrar las ventajas que ofrece un reciclado de pavimentos flexibles y semirrígidos. Finalizando, ¿no?, con la indicación de costos referenciales para rehabilitar convencionalmente versus reciclar un pavimento, ¿no? Solo costos referenciales. Por supuesto, porque en análisis de precios pues tenemos los directos, ¿no? Los indirectos son muy relativos, ¿no? Bueno, como quiera que se trata cuando hablamos de reciclar, se trata de estabilizar, pues cuando hablemos de estabilizar, que hace parte del reciclado, ¿no? Se va a entender que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? En realidad es una estabilización, ¿no? Ya sea que se haga con motoniveladora, que se haga con el tractor agrícola, como le llaman, ¿no? También se puede hacer mezclado, ¿no? Con algún aglomerante, ¿no? Y reciclar, o se haga con la virgen, ¿no? Tal cual hoy se está trabajando para obras por la misma eh, productividad que ofrecen y la calidad del servicio, de homogeneidad y todo lo demás, ¿no? O sea, ya existe pues un modus operandi, digamos, para reciclar pavimentos con recicladoras in situ, ¿no? ¿Qué dificultades se le presentan al ingeniero vial? Bueno, que el suelo no tiene capacidad de soporte para responder como terreno de fundación en pavimentos. Eso es uno de los problemas muy serios. Eh, en la zona de selva, aquí en Perú, en la zona norte de nuestro país, tenemos terrenos de fundación con baja capacidad de soporte. Y bueno, ¿qué soluciones podemos dar ahí? ¿No? Veamos. Otra dificultad. Las canteras disponen de materiales que no cumplen con las características geotécnicas y geológicas requeridas para los pavimentos, o se encuentran a distancias que encarecen el costo por metro cúbico de material, tornando inviable la ejecución de las obras. Es otro problema también que sucede mucho en la selva peruana, ¿no? O sea, la cantera, ¿no? A 60, 70 kilómetros, ¿no? Y eso encarece y torna inviable desde el punto de vista económico la ejecución de obras, ¿no? 3, lo convencional es mejorar las propiedades mecánicas de los suelos, transformando materiales con cierta plasticidad, ¿no?, en el mejor de los casos, a materiales granulares. O sea, eso se hace no solo en Perú, se hace en Brasil, se hace en Colombia, se hace en Bolivia, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Mejorar también es una forma de reutilizar, de reaprovechar, de reciclar finalmente, ¿no? Entonces, si yo tengo un material, no lo voy a utilizar, lo voy a mezclar con otro, puedo hacerlo in situ, ¿verdad? Pero para eso, por supuesto, debo auxiliarme de laboratorio y definir una proporción. ¿Cuánto necesito para mejorar mi material, mi suelo, que tiene una plasticidad de 15%? Necesito 40% de material NP, ¿no? De material seleccionado de cantera, ¿no? Con CBR mínimo 20%, en fin, ¿no? Aspectos, señores, que se manejan en el país, que se manejan en Latinoamérica. Así se mejoran las propiedades mecánicas convencionalmente de los suelos, transformando con cierta, ¿no?, materiales que tienen una cierta plasticidad, en el mejor de los casos, a materiales granulares. Digo en el mejor de los casos porque, bueno, podemos ir aumentando ese 40, 50, 60, 70, ¿no?, un material seleccionado granular, ¿no?, NP, y se va convirtiendo cada vez más en NP, ¿no? O en todo caso por debajo del índice de plasticidad permitido, ¿no?, para material de su base o de base, ¿no? ¿No? O mejor aún de refuerzo de su rasante, ¿no? Claro, y esto va a depender del nivel de solicitaciones del pavimento, ¿no es cierto? Si voy a aumentar de 30 a 40%, voy a mejorar, ¿no es cierto? Voy a mejorar mi calidad de suelo, bueno, es porque voy a obtener mayor módulo y por lo tanto va a soportar un mayor número de solicitaciones, ¿no?, de este pavimento, ¿no? Sin embargo, esto podría ser insuficiente, ¿no?, para atender, ¿no?, los niveles de servicio, NDS. O sea, podría ser insuficiente
hasta mezclar 80, 70%. Por eso es que se hace necesario echar mano ya de los aglomerantes, ¿no? De los aglutinantes o aglomerantes, ¿no? De los productos que van a estabilizar, ¿no? Mejor que estar trayendo materiales y siempre explotando canteras, ¿no? ¿Ok? ¿Qué soluciones se pueden dar entonces? Para eso? El suelo puede ser considerado como el material de construcción civil más común y de mayor abundancia en la corteza terrestre. Desde el punto de vista del terraplenado y pavimentación, puede hacer parte de la subrasante, es el mismo suelo puede ser parte de la subrasante dependiendo de su calidad, su base y a veces de la base, ¿no? O sea, a veces tenemos suelos, ¿no? Y estratos, ¿no? De suelos que hacen parte de la fundación de un pavimento que tranquilamente pueden trabajar como base, hasta como base, ¿no? Cuando las características de los suelos locales no cumplen total o parcialmente los requisitos exigidos, el ingeniero tendrá que adoptar alguna decisión. Primero, evitar o huir del terreno malo, cambiar el trazo. 2, remover el suelo malo y sustituirlo por otro de calidad superior. Ojo, remover el suelo malo y sustituir por otro de calidad superior. Esta es una técnica que aún hasta nuestros días se sigue aplicando, no solo en el Perú, también en otras latitudes del mundo. En pleno siglo XXI, sí, se sigue utilizando. 3, proyectar la obra para la situación del terreno de fundación, es decir, para el terreno de fundación malo, ¿no? Conviviendo con la situación difícil. O sea, es lo que sucede en pavimentos que terminan siendo tremendos paquetes estructurales de 70, 80 centímetros, ¿no? Porque se ingresa, ¿no? Se ingresa con el terreno de fundación malo, CBR de 3.6, 4%, que hecho sea de paso, eso no debajo de 5%, como lo dice la norma incluso, no debería considerarse, pero en algunos casos así existen proyectos, ¿no? Y bueno, resulta que la estructura del pavimento, por la baja capacidad de soporte del terreno de fundación, acaba, ¿no?, resultando en un paquete, ¿no?, antieconómico, ¿no? ¿Y qué decisión sería la más adecuada? Obviamente la cuarta, ¿no? Estabilizar o reciclar el pavimento o suelo existente. Eso es lo ideal. Okay. Técnicamente, la solución debería ser compatible o armónicamente estructural. Hace un momento ya lo anunciamos, ¿verdad? Aquí hay un esquema que muestra, ¿no? El pavimento no solamente debe pasar, pues, el módulo resiliente de la base, sino también de la subbase, ¿no? Y del suelo de fundación. Y esta armonía entre módulos, desde el revestimiento hasta el suelo de fundación, debe cumplir con ¿no?, con una compatibilidad, ¿no?, que no exista desfase, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un concreto asfáltico, si esto es un concreto asfáltico como revestimiento, eh, el módulo resiliente está en el orden de 32.000 kilos por centímetro cuadrado. La base podría estar en 15.000. La subbase en 4.000, 5.000, 3.000. Y la subrasante. Es decir, cuando existe una desfase entre módulos de capas adyacentes, puede suceder que exista, por la misma transferencia de cargas entre capas adyacentes, puede existir deformaciones, ¿no? A eso se le llama armonía estructural, ¿no? Por supuesto que estas soluciones, aparte de ser armónicamente estructurales, deben ser ecoamigables, ¿no? Es decir, utilizar al máximo, ¿no?, la mínima explotación de fuentes de materiales
¿no? Mínimo movimiento, ¿no? Transportes de materiales, vehículos, maquinarias, ¿verdad? Y para eso, por supuesto, existe la alternativa del reciclado. ¿Okay? Cuando tenemos estas soluciones, ¿no? Compatibles o armónicamente estructurales, usted puede verificar casos donde el revestimiento acaba, ¿no? Deteriorándose, pero las capas inferiores, estructuralmente, usted mide, pasa un deflectómetro, que puede ser viga Berkeley o deflectómetro de impacto, ¿no? Por encima de esta superficie, y resulta que ¿no? Los valores no han llegado a la deflexión máxima permisible, ¿no? Y si hacemos por retrocálculo, ¿no? Obtenemos por retrocálculo los módulos de las capas subyacentes del pavimento, vamos a tener que estar dentro del, ¿no? Puede ser que estén dentro del margen permitido, del margen proyectado. ¿Por qué? Porque existe esa armonía estructural. Puede ser que el revestimiento se haya deteriorado, pero en esos casos, pues no necesitamos, ¿no? Para nada tocar las capas estructurales, las capas debajo del revestimiento. Aquí podría hacerse un reciclado, ¿no? Con fresado superficial, ¿no? Fresado superficial, ¿no? Que es diferente de un fresado profundo, ¿no? Que podría tocar la base, ¿no? Aquí. Esa podría ser una solución, por ejemplo, ¿no? Con reciclado. Bien, vamos a entrar a unas definiciones que nos ayuden a entender los conceptos y la técnica del reciclado, ¿no? En realidad, en el país practicamos formas de reciclar materiales y pavimentos al final, ¿no? Mejorando, estabilizando suelos, ¿no? ¿Qué significa
estabilizar o reciclar un suelo? Bueno, como ya lo dijimos hace un momento, mejorar su resistencia al corte o cizallamiento y su resistencia a la deformación durante un periodo determinado, ¿no? Esto de periodo determinado pasa por el número n, ¿no? Pasa por el tránsito, ¿no? Pasa por el periodo al cual el contrato me obliga, ¿no? El proyecto me obliga. La resistencia al corte hace, o cizallamiento, que la capa estabilizada resista las cargas del tránsito sin romper y deformarse hasta ciertos límites considerados compatibles con el nivel de tránsito de la vía. Pero la resistencia al corte es definida en 3 letras, CBR, ¿verdad? Y el CBR tiene una correlación con el módulo resiliente, ¿verdad? Si es que no tenemos la posibilidad de desarrollar un equipo triaxial, realizar un ensayo de módulo resiliente, podemos obtenerlo son válidas dependiendo también del nivel del proyecto, ¿no? Las correlaciones entre CBR y módulo resiliente. La resistencia entonces al corte hace que la capa estabilizada resista las cargas del tránsito sin romper y deformarse. Claro, pero este concepto de resistencia al cizallamiento no es con el criterio con el que se diseñan los pavimentos. Los pavimentos se diseñan con el criterio del módulo resiliente, ¿no? O deberían, ¿no? Se sigue haciendo con CBR en algunos lugares, pero ¿por qué? Porque la resistencia al corte es, digamos, el extremo que le pasa al suelo para, ¿no? O sea, para que se rompa el suelo, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a diseñar con el ábaco de la década del 60, ¿no? Del Asho Roll Test. Bueno, ahí tenemos que nos va a dar tremendos espesores de pavimento, ¿no? Hay que diseñar por fatiga para repeticiones de carga. ¿Mm? Ok. ¿Cómo y con qué hacerlo? ¿Cómo y con qué hacer estabilizar, reciclar un suelo? Mecánicamente, como ya lo anunciamos también, mezclar diferentes tipos de suelos o agregados, ¿no? Bueno, pues, no sé si ustedes habrán escuchado, más de una veces he sido consultado para dar una opinión respecto a qué hago si mi material, mi arena no pasa, no tiene IP mayor que 6, ¿no? ¿Cómo rebajo la plasticidad? Bueno, una alternativa ciertamente es la mezcla, pero depende qué tipo de plasticidad sea. Si la plasticidad ha sido generada pues, por limo y arcilla y un porcentaje no por debajo del 6% de arcilla propiamente dicho, bueno, hasta ahí, por la experiencia, es viable, pero no va a ser viable si tenemos pues IP, ¿no? 12, 15, ¿no? Y pretendamos colocarle si la arena arcillosa tiene ese IP y queremos bajarle con una arena de río, ¿no? Con una arena de mar, qué sé yo, ¿no? Porque como es NP, ¿no? Bueno, esto en laboratorio tranquilamente en el molde va a dar, seguramente. Pero llévelo eso a la práctica. Por eso que esas alternativas, señores, siguen existiendo, se siguen aplicando en algunos lugares, pero los mostramos acá con la finalidad de que se pueda establecer la diferencia entre lo que se puede mejorar y esto que tenemos todavía como literatura y como aplicación en algunos casos. Estabilización o reciclado físico-químico. Esa es la solución. Adición de productos químicos al suelo, cal, cemento Portland, materiales bituminosos, productos químicos industriales, etc. Y bien, cuando vamos, esta fotografía muestra, ¿no? Un suelo tipo arena limosa, SM, ¿verdad? Por acá tenemos un desperdicio, ¿no? Bolsa, ¿no? Plástico.
esto, mire, esto es reutilizable. Si esto hubiera en cantidad en la zona, se puede utilizar para mejorar. Está demostrado que el plástico es ¿no? Es un tipo de polímero, que incluso en faenas de reciclado, pues contribuyen, ¿no? A mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Pétreos, ¿no? Entonces, la estabilización que yo puedo hacer, aquí tenemos una foto de este material, de este SM, puede ser granulométrica, sí puede ser, pero también la puedo hacer con emulsión, la puedo hacer con cemento, con cal, con aditivos. Cuando haga una estabilización con emulsión, con cemento, con cal o con aditivos, ¿no? Puedo incluir todos los materiales, porque todo es reutilizable, todo lo existente, ¿no? Y, por supuesto, utilizando una recicladora, ¿no? Hacemos el batido y mejoramos las propiedades mecánicas, ¿no? Para el caso típico del SM, la pregunta sería, ¿qué se aconseja? Si es una arena limosa, estabilizarlo con emulsión, estabilizarlo con cemento, con cal o con aditivos químicos. Bueno, en mi experiencia, la arena limosa. El limo es un material entre la arena y la arcilla, ¿verdad? Granulométricamente. Entonces, ¿puedo utilizar emulsión? Como puedo utilizar cal. Puedo utilizar hasta cemento también, porque aquí esta plasticidad no es alta, ¿no? Puede permitir. Por eso es que, pero a ver, ¿en qué orden? ¿En qué orden recomendaríamos? A ver, yo diría en este orden: cal, cemento, emulsión. Y por ahí, aditivos químicos, como cuarto lugar. Y bueno, y estas soluciones convencionales que acabamos de mencionar, de hacer mezclas, ¿no? Naturales, ¿no? Es muy típico en Brasil, con el famoso suelo brita que le dice, o suelo piedra, ¿no? 40, 60, 50, 50, 60, 40, invertir, de manera que en laboratorio se hace pues los ensayos, ¿no? Y claro, funciona, ¿no? Funciona. Pero el tema es en el momento de ejecutar con la motoniveladora, ¿no? Voltea el material de un lugar para otro, ¿no? Pasa por el eje, la motoniveladora voltea para un lado, voltea para otro lado. Ciertamente hacemos un corte transversal y nunca tenemos pues una respuesta isotrópica, ¿no? Sino casi siempre anisotrópica. Eso pasa mucho en Brasil y ha dado resultado. En algunos casos, cuando se aplica esto pues en vías urbanas, como que no se nota, no se siente. Pero cuando llevamos esta técnica, la llevamos ¿no? a vías con mayor tránsito, de medio para arriba, peor aún en las concesionarias, ya esto no funciona. Esto ya resulta ser, ¿no? Esa respuesta anisotrópica, ¿no? de la mezcla, ¿no? Cuando hacemos un corte en los 20, 15 centímetros que conformamos de suelo piedra, ¿no? Pues, acaba generando deformaciones puntuales, ¿no? Intentamos verificar deflexiones admisibles con deflectómetro y no pasa. Entonces, lamentablemente, eso es hasta hoy mismo. Se practica esto en los municipios en Brasil, ¿no? Se practica en Colombia y aquí nosotros en Perú también, ¿no? Entonces, solo para que se den cuenta que en laboratorio podría darles, claro, porque tenemos ¿no? una dimensión pues pequeña, ¿no? Y seguramente el secado y el óptimo contenido de humedad sin ningún problema, pero por más que intentemos hacerlo, más aún si lo vamos a hacer con motoniveladora, todavía si aquí entra una recicladora, podríamos pensar, ¿no? en una homogeneidad mejor y esa respuesta isotrópica mejorarse, ¿no? Pero si lo hacemos con motoniveladora, como se suele hacer en las latitudes latinoamericanas, pues eso no es recomendable. Ahí tenemos una preparación y ejecución de tramo en suelo piedra, ¿no? De esa manera se trabaja. El suelo estabilizado por corrección granulométrica, también, ¿no? O sea, que es un derivado de lo anterior.
A eso se le llama la estabilización granulométrica. O sea, ¿cómo se estabiliza granulométricamente? Compactando. Se mezclan apropiadamente materiales, ¿no? Tanto de piedra, ¿no? Bueno, le falta finos, muy bien, le falta pasante por la número 4 hasta la número 8, en fin, ¿no? Le falta arena gruesa, le falta arena fina, en fin, gravilla, confitío, en fin. Entonces, incorporamos materiales, compactamos, a eso se le llama estabilización granulométrica. Cuando el suelo natural no presenta determinada característica física o mecánica, es usual mejorarlo. ¿A través de qué? De mezclar con otros, ¿no?, materiales que posibiliten la obtención de un producto con propiedades de resistencia adecuadas, ¿no? Pero siempre y cuando este suelo natural lo permita, ¿no? El suelo natural puede ser una arena, ¿no? Pues, ¿no? El suelo natural puede ser arenoso, puede ser gravoso, puede ser limoso, arcilloso, en fin. Otra alternativa de suelo es pues de material, es el macadán hidráulico, ¿no? Que consiste pues en un extendido de capa de piedra de graduación abierta, ¿no? Que se compacta para reducir los espacios vacíos, ¿no? Encima de esta se le extiende polvo de roca, ¿no?, con la finalidad de llenar los vacíos entre las piedras, ¿no? Pero es una técnica muy antigua que ya con el afirmado, que aquí le llamamos en Perú, o la piedra graduada, o BGS, que le llaman en Brasil, pues se sustituye, ¿no? Y tenemos la ejecución de un tramo de macadán hidráulico, ¿no? En realidad, y esto se ha utilizado ya por el año 2011, 2012, en un tramo de concesión, ¿no? En fin, piedra graduada, también llamada, esta técnica de la piedra graduada, ¿no? Que nosotros acá le llamamos afirmado, ¿no? El afirmado para bases granulares, agregado seleccionado para base granular, ¿no?, tiene por supuesto especificaciones, tiene especificaciones que cumplir, ¿no? Para vías urbanas, usted encuentra canteras y canteras, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿no?, tenemos por el lado del norte de Puente Piedra, por el lado de la carretera central, ¿no?, La Molina, por el lado del sur también tenemos canteras y tipos de materiales, ¿no?, de los cuales proceden estos afirmados, ¿no?, que pueden ser bien graduados, que pueden ingresar en el uso especificado A o B, y otras que pueden ingresar en el D, en el C, en el E, ¿no? Conforme vamos aumentando la letra, pues vamos obteniendo usos granulométricos, digamos, más abiertos, ¿no?, menos exigentes también, ¿no? En Brasil se utiliza dos nomenclaturas, el BGS y la bica corrida, que le llaman. El BGS es un afirmado, ¿no?, bien graduado, ¿no?, totalmente 100% triturado, ¿no?, para CBR mínimo 80%, no trabaja con 100, sino 80%, ¿no?, mínimo, ¿no?, del material. Y la bica corrida es un afirmado también, pero es un afirmado que tiene una gradación, ¿no?, de piedra corrida, ¿no? El material triturado es pasado a través de un tamiz con un diámetro máximo sin graduación uniforme. No tiene la graduación uniforme. O sea, es más discontinua la gradación, ¿no? Entonces, y claro, se nota cuando vamos a compactar, ¿no? Se perfila y se compacta y claro, el acabado es diferente, ¿no? Pero así también tenemos aquí en el Perú, tenemos afirmados y afirmados, ¿no? ¿No? Claro está que si nosotros mandamos a producir, dependiendo de nuestro proyecto, ¿no?, y encuadramos en una especificación, con eso se resuelve el problema. Pero en vías urbanas es muy usado, es muy usualmente utilizado el término afirmado, ¿no? Y si me vende a 20 soles el metro cúbico y el otro me lo vende 35, bueno, le compro el de 20, ¿no?
No importa si sea Vica Corrida haciendo el homólogo de Brasil, ¿no? En vez de BGS. Bueno, y a propósito